Muy buenas noches a todos los hermanos berianos. Estamos alegres, contentos de estar una vez más aquí, siendo parte del equipo, ¿no? Yo creo que para esto el Señor nos ha preparado todo este tiempo. El pastor ha estado invirtiendo tiempo en muchos de nosotros durante mucho tiempo. Entonces, tenemos la palabra en nosotros, ¿no? Hemos sido discipulados mucho tiempo. Y aquí estamos, ¿no? Hoy vamos a tomar un tema y para eso vamos a orar ya, pero quiero también mandarle saludos a nuestro pastor Percy Miranda. Gracias, pastor, por el tiempo que usted dedica a cada uno de nosotros. Lo queremos mucho, lo apreciamos. En lo personal, usted como un padre para mí, ¿no? Ha estado conmigo mucho tiempo, yo he estado mucho tiempo con usted aprendiendo de usted. Y le agradezco. Gracias por todo y bendición para su familia, para su vida. Y vamos a orar. Que el Señor tome el control de este tiempo, ¿no? Que sea el Señor poniendo palabra y que todo salga como Dios quiera. Vamos a orar. Señor, gracias por este día, Señor. Gracias porque tú has sido muy bueno, Señor, todo este tiempo con nosotros, Señor. Padre, si estamos aquí es gracias a ti, Señor. Hasta aquí, Señor, tú nos has ayudado. Hasta aquí tú has sido nuestro socorro, Señor. Queremos que tú tomes el control de este tiempo, Señor. Que tú tomes el control de nuestras vidas, Señor. Y la palabra dada hoy día, Señor, sea la palabra que tú quieres que los demás escuchen, Señor. Y que sea un refrigerio para sus vidas, Señor. Que después de escuchar estas palabras, Señor, tú le hables a su vida, Señor, y que ellos entiendan que lo único que tiene que tener el control de nuestra vida es Dios, Señor. Que las personas entiendan, Señor, que el temor no nos puede vencer. No podemos dejarnos controlados por el temor y por ninguna otra cosa, Señor. Queremos que tú tomes el control de nuestras vidas, de nuestra mente, Señor. Que seas tú, Señor, cuidando de cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre amado. Dejamos este tiempo en tus manos, Señor. Y sé tú tomando el control, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el tema de hoy es ¿qué controla tu vida, no? Para seguir adelante vamos a definir qué es controlar, ¿no? Y tiene mucha definición, pero yo he escogido lo más sencillo para que todos podamos entender. Por ejemplo, dice: controlar es dirigir o dominar una cosa o alguien. ¿Ya? Tomen en cuenta estas palabras que estamos diciendo. Las vamos a mencionar mucho durante el desarrollo del tema. Dirigir, dominar una cosa o a alguien, a una persona. ¿Ya? Todo este tiempo he estado compartiendo con personas del barrio, por redes sociales, y he aprovechado la oportunidad, ¿no?, de preguntarle a muchos. En charla le he preguntado ¿qué controla tu vida? A lo que le he estado preguntando, algunos me han respondido. Por ejemplo, una persona me dijo que lo que controla ahorita mi vida es el tema del trabajo. Yo no sé si me irán a pagar, yo no sé si aún mi espacio sigue en la empresa, pero yo me siento controlado por el tema del trabajo. Yo no sé de qué voy a comer, dicen. Entonces se sienten, ¿no?, frustrados, controlados por ese tema, ¿no? Y otras personas me han comentado, ¿no?, que tienen temor y están siendo controlados por el miedo, ¿no? Hay personas que no quieren salir ni al portón de su casa. Entonces el miedo se está apoderando de esa persona, ¿no? El miedo está controlando a esa persona. Ellos no están controlando la situación, la circunstancia, ¿no? Y haciendo pregunta a muchas personas, entonces me he dado cuenta que siempre toda persona que no está bajo el control de Dios está bajo el control de algo más, ¿no? Entonces no sé si a ti te controla tal vez una mala experiencia vivida,
quizá tuviste una mala experiencia en tu niñez, en tu adolescencia o en tu matrimonio, ¿no? Y eso te controla, ¿no? Eso te controla, toma el control sobre ti. Hay muchos, por ejemplo, que los controla su carácter, ¿no? Son controlados por su carácter. Y en esa lista pues yo me he puesto, ¿no? Porque durante mucho tiempo, ¿no? Yo he tenido mucho problema porque no he sabido controlar mi carácter. Mi carácter me controlaba a mí, entonces me metía en problemas, decía cosas que no tenía que decir, pero Dios ya está trabajando en mi vida, ¿no? Y yo sé que va a seguir trabajando, ¿no? Pero reconozco que me falta, mucho me falta, ¿no? Y hay otras personas que son controlados por las redes sociales. Son controlados por un aparato, por el teléfono, por el fuego. Están todo el día en los fuegos. Son controlados, son dominados por esas cosas. Y que cada día están alimentando eso, ¿no? Diciendo eso, entonces hoy día vamos a tocar el tema de un rey. De un rey. Israel pidió rey, ¿no? Israel pidió rey y Dios le dio, ¿no? Ellos eligieron su rey. Y ante los ojos de humanos, ese rey pues, parecía que era el ideal, ¿no? En lo exterior miramos y pareciera que él va a llevar a Israel a su destino, ¿no? Pero durante el estudio que he estado haciendo veo que ese rey no le entregó todo el control de su vida a Dios. Él se dejó controlar por su carnalidad, se dejó controlar por sus impulsos, se dejó controlar por la desobediencia, por su orgullo. Entonces muchas cosas dominaron al rey, pero no permitió que Dios lo domine, ¿no? Entonces vamos a hablar sobre el rey Saúl, ¿ya? Si usted tiene una Biblia ahí o tiene la Biblia descargada en su teléfono, ábrala. Saúl fue dominado mayormente todo el tiempo por el temor. El temor dominaba la vida de Saúl. Al ser dominado por el temor, entonces él tomaba decisiones apresuradas, tomaba responsabilidades que no le correspondía a él. ¿Por qué? Porque él actuaba bajo el control o bajo la guía o bajo la dirección del temor, ¿no? Y para eso vamos a abrir nuestra Biblia en Primera de Samuel 10:8. Ya, una desobediencia tremenda de Saúl, ¿no? Saúl recibía instrucciones paso por paso, la recibía bien detallada, y aún así él se atrevía a no obedecer, ¿no? Entonces, en 1 Samuel 10:8, ahí vemos que el profeta Samuel le da una instrucción a Saúl. Le da una instrucción a Saúl. Samuel recibió la instrucción de parte de Dios y los profetas eran encargados de llevar la palabra de Dios o las instrucciones a los reyes, ¿no? Mediante los profetas ellos la recibían. Bueno, entonces, 1 Samuel 10:8. Le dice Samuel: ve a Gilgal y espérame allí 7 días, porque yo descenderé a presentar holocausto y ofrenda de paz. Yo te daré nuevas instrucciones cuando llegue. ¿Ya? Entonces, ahí ya recibió una instrucción Saúl, ¿no? Detalladamente, como vemos aquí. Le dice: espérame 7 días, ¿no? Yo descenderé a presentar holocausto y ofrenda de paz al Señor. Y te daré nuevas instrucciones cuando llegue. ¿Ya? Entonces, en ese tiempo lo que se encargaban de ofrecer holocausto y sacrificio al Señor era una tarea que le correspondía netamente a los profetas. ¿Ya? Y en este caso, en esa parte estaba el profeta Samuel. Era su responsabilidad de él, ¿no? Entonces le dice a Saúl que le espere 7 días. ¿Ya? Llegando yo voy a presentar los holocaustos porque a mí me corresponde
y luego te voy a dar nuevas instrucciones. Entonces ya Saúl tenía una instrucción ya, de esperar 7 días, ¿no? Vamos a ver si Saúl obedeció o no obedeció, ¿ya? Vamos a irnos al mismo libro de 1 Samuel, pero capítulo 13. Capítulo 13, versículo 8. Pero lo vamos a leer desde el versículo 7. ¿Ya? Dice 1 Samuel 13, 7. También algunos cruzaron, dice, el río Jordán y huyeron a la tierra de Galaad. Mientras tanto Saúl se quedó en Gilgal y los que estaban con él temblaban de miedo ante lo que le esperaba. Samuel había dicho a Saúl que esperara 7 días hasta su llegada. Pero como todavía no llegaba y los soldados estaban desertando rápidamente, decidió ofrecer un holocausto y una ofrenda de paz él mismo. Pero cuando estaba terminando, llegó Samuel. Saúl salió a encontrarlo, a darle la bienvenida, pero Samuel le dijo: ¿qué es lo que has hecho? Bueno, respondió Saúl, cuando vi que mis hombres estaban desertando y que tú no llegabas en el tiempo que dijiste y que los filisteos estaban en Micmas listos para la batalla, me dije, los filisteos están listos para atacarnos y no hemos pedido la ayuda del Señor. ¿Ya? Entonces, aquí vemos que Saúl se adelantó a tomar una decisión y a tomar una responsabilidad que no le correspondía bajo dirección del temor. ¿Ya? Él, al ver que sus soldados estaban desertando, se estaba quedando solo, él se vio solo y dijo, y los filisteos están listos para atacarnos. No, yo voy a presentar holocausto y me entro en la acción, ¿no? Él tomó una responsabilidad que no le correspondía. Ya va una falla, ¿no? Bueno, son muchas fallas que cometió Saúl, pero hemos escogido unas 2 a 3. Entonces tomó una responsabilidad que no le correspondía, ¿no? Él actuó bajo el temor, bajo el miedo, ¿no? Pero ¿y qué es el temor, no? El temor, hemos sacado unas cuantas palabras, la más sencilla. Temor, sus similares son miedo, cobardía y pánico. Entonces Saúl actúa aquí bajo el miedo, ¿no? Él se estaba quedando solo, se estaban ya sus soldados y los filisteos estaban listos para atacar. Entonces él tomó una decisión, una responsabilidad que no le correspondía. Y eso no le agradó al profeta Samuel. Entonces ofreció el holocausto sin esperar tu llegada, dice. Y Samuel le dice, has actuado locamente, exclamó Samuel. Has desobedecido el mandamiento del Señor tu Dios. Él quería hacer de ti su descendiente, rey de Israel, para siempre. Muchas veces nosotros, cuando dejamos que algo controle nuestra vida, o en este caso el temor, cuando actuamos bajo el temor, tomamos correspondencia que no nos toca, responsabilidades que no nos toca, ¿no? Y ¿cuándo se nos viene el temor, ¿no? Se nos viene el temor cuando nosotros hemos perdido el control de la situación. Cuando perdemos el control de la situación, entonces el temor se apodera de nosotros. Cuando yo tengo el control de mi finanza, tengo el control, digamos, de mi familia, aún yo me siento seguro. Pero cuando yo pierdo el control de la economía de la casa, hay padres que pierden el control de sus hijos, entonces le viene el temor, ¿no? Esto pasó con Saúl, ¿no? Vio que su gente se estaba yendo, se apoderó el temor de él y tomó decisiones a la ligera. Él tenía que esperar 7 días, ¿no? Ahora, Samuel llegó en el tiempo indicado. Llegó el 7º día. No sabemos la hora, pero llegó el 7º día, ¿no? Quizá Saúl esperó hasta el 7º día, hasta el mediodía, y comenzó a desesperarse y ofreció el holocausto. Y Samuel pudo haber llegado a las 2 de la tarde, ¿no? Del 7º día, pero Samuel llegó. Llegó Samuel. Entonces, y las consecuencias son
son graves ante los ojos de Dios, ¿no? Nosotros no vemos las consecuencias, decimos, no, soy controlado por tal cosa, por las redes sociales, por este problema, soy controlado, el vicio me controla a mí, la paso bien, pero no pasa nada, ¿no? Pero de ya hay una consecuencia. La consecuencia de esta desobediencia hizo que su reinado de Saúl tenga un límite, ¿no? Tenga un límite. Dios quería de hacer de su descendencia de Saúl reyes. Le dice, ¿no? El Señor quería hacer de ti, tu descendiente, rey de Israel para siempre. Sabemos que cuando en Israel que el padre reinaba, fallecía, venían los hijos, los nietos y así, ¿no? Entonces, Saúl, bajo esa desobediencia, entonces hizo acortar su descendencia como reyes, ¿no? Esa es una, acordémonos bien, va una, ¿no? Saúl dominado, dirigido bajo el temor, ¿ya? Ahora vámonos a otro error que cometió Saúl, ¿ya? Vámonos a 1 Samuel capítulo 17, ¿ya? Otra más, ¿ya? Y esta está muy interesante porque vamos a leerlo bien. Se trata de David y Goliat, ¿no? Pero vamos a leer la parte donde le correspondía a Saúl como rey ir al frente de batalla, ¿no? Y él no se hizo cargo en ese tiempo de algo que a él le correspondía, ¿no? Se dejó llevar por el temor nuevamente. Leamos. 1 Samuel capítulo 17, versículo 9, ¿no? Lo que le decía Goliat al pueblo de Israel. Si el israelita puede matarme, le dijo Goliat, le decía al pueblo de Israel, si el israelita puede matarme, nosotros seremos esclavos de ustedes. Pero si yo lo mato, ustedes serán nuestros esclavos. Desafío a los ejércitos de Israel. Envíenme un hombre que pelee conmigo. Cuando Saúl y el ejército israelí escucharon esto, se sintieron desfallecer de temor. Al ver que Goliat lo desafió con palabras, ¿no? Le dijo que uno de ustedes, mándeme un hombre a mí, ¿no? Y si ustedes me vencen, nosotros vamos a ser sus esclavos. Y si yo lo venzo, ustedes serán esclavos de nosotros, ¿no? Al escuchar esas palabras, el pueblo de Israel tuvo temor de fallecer, dice la palabra aquí, es clara, de fallecer de temor, ¿ya? Y yo estaba viendo qué quiere decir de fallecer, ¿no? Y porque me dio mucha curiosidad, que sintieron de fallecer de temor, ¿ya? Entonces, de fallecer, perder la fuerza moral, dice. O sea, se apagaron, se bajaron, se sintieron ya perdedores antes de entrar a pelear, ¿ya? Continuamos. Durante 40 días, 2 veces al día por la mañana y por la tarde, el gigante estuvo desafiando a los ejércitos de Israel. 40 días. ¿Por qué no respondía el pueblo de Israel? Porque el rey estaba atemorizado, ¿no? El rey estaba atemorizado. Si el rey está atemorizado, imagínense cómo están su ejército. Su ejército están con más miedo todavía. Ahora, quiero que veamos quién era Saúl. ¿Ya? Queremos que la Biblia describe su aspecto físico de Saúl. ¿Cómo era? ¿Ya? Para eso vamos a ir a 1 Samuel, capítulo 9, versículo 2. ¿Ya? 1 Samuel, capítulo 9, versículo 2. Dice, su hijo Saúl era el hombre más gallardo de Israel. Era más alto que todos los demás varones de Israel. Y lo sobrepasaba desde los hombros hacia arriba. Imagínense, Saúl no era, como decimos nosotros, Saúl no era cualquier camba. ¿Ah? Saúl era el hombre más grande del pueblo de Israel. Dice que del hombro nadie lo pasaba en Israel. Entonces, físicamente
Israel tenía las condiciones para enfrentarlo a Goliat, ¿no? Físicamente, ¿ya? Era grandote, era simpático, dice la palabra, era hermoso, ¿no? Era alto, pero le faltaba una cosa, ¿no? Y yo creo que es lo más importante, ¿no? Y era lo que David sí tenía, ¿no? Era cobarde, ¿no? Estaba atemorizado, tenía tamaño, tenía todo, era hombre de guerra, alto, bien, musculoso, imagínenselo como quieran, más alto, musculoso, todo, pero cobarde, ¿no? Cobarde porque no buscaba la dirección de Dios, no buscaba la dirección de Dios. Yo pienso que si en ese entonces haya estado David como rey, yo pienso que David se hubiese humillado delante de Dios a pedir fuerza, a pedir su sabiduría de cómo atacar a los filisteos. Pero Saúl no lo hizo. Saúl entró en pánico, desfalleció moralmente, se sintió ya acabado. Antes de entrar a pelear, ni siquiera fue a pelear, ¿no? Vamos a seguir leyendo. Primera de Samuel, capítulo 17, ¿no? Mientras conversaba con ellos, vio que el gigante, 17, ¿ya? Mientras conversaba con ellos, vio que el gigante Goliat se adelantaba a las tropas y desafió al ejército de Israel. Tan pronto como lo vieron los hombres de Israel, comenzaron a huir llenos de miedo. ¿Ya? Goliat lo tenía atemorizado al pueblo de Dios. Y Saúl no había hecho nada, no había buscado la dirección de Dios, no se había humillado delante de Dios para pedir su ayuda. Se dejó controlar por el temor, entró en pánico, en miedo, no sabía qué hacer, no sabía por dónde empezar, ¿no? Y eso pasa cuando nosotros dejamos que el miedo nos controle, cuando dejamos que el temor nos controle a nosotros, nos olvidamos hasta de nuestro Dios. Queremos todo solucionarlo con nuestra fuerza. Queremos buscarle una solución humanamente, carnalmente. Cuando el de arriba, cuando Dios está esperando que nosotros lo busquemos, ¿no? Pero eso pasa cuando dejamos que el control tenga el temor sobre nosotros, ¿no? Había mucho riesgo de atacar de ir a pelear contra Goliat. Había un riesgo. Es posible que Saúl podría perder su vida al pelear contra Goliat. Sí, había mucha probabilidad tal vez. Era real eso que era más grande, era un hombre. Sí, todo eso es verdad. Es verdad que era muy grande, era de 3 metros Goliat, ¿no? Había mucho riesgo de ir a pelear contra Goliat. Sí, había mucho riesgo, tal vez mucha probabilidad de perder una pelea frente a frente con Goliat. Sí, pero la actitud de Saúl no era la correcta. No era la correcta, ¿no? ¿Y qué pasa cuando nos dejamos controlar por el temor? ¿No? He estado averiguando un poco más, ¿no? Y dice, cuando el temor, dice, le da oportunidad al enemigo de obrar, ¿no? Cuando Goliat sintió que el pueblo de Israel estaba en pánico y miedo, Goliat se agrandó. Goliat decía palabras fuertes contra el pueblo de Israel, ¿no? Que David más adelante dice, ¿no? ¿Cómo van a permitir que este esté insultando al pueblo de Israel? ¿Quién se ha creído esto? Deme una espada, deme. Se enojó David, ¿no? Porque David tenía lo que no tenía Saúl. Tenía a Dios. Era valiente, dice, ¿no? Entonces, el temor le da la oportunidad al enemigo de obrar. El temor atrae lo malo. El temor derrumba tu muro de protección, ¿ya? Y otra cosa más, el temor crece. El temor crece, ¿ya? Ya sabemos que Saúl estaba en pánico, estaba en miedo. Y ninguno de su pueblo iba a mostrar valentía si el rey estaba metido en temor. Cuando el padre de familia está atemorizado ahí, ¿qué va a pasar? ¿Qué vamos a comer? Atemoriza a toda su familia.
el temor es contagioso, contagia. Y en este tiempo lo que estamos buscando son hombres valientes, ¿ya? Necesitamos que la familia estén seguros, que los padres den seguridad a su familia. Hay un peligro afuera, hay un peligro. No podemos ser indiferentes. Hay un peligro. ¿Hay probabilidad de contagiarse? Hay probabilidades. Pero ¿cuál es la actitud? ¿Ah? La actitud no es esconderse en el temor, dejar que el temor nos consuma, dejar que el temor controle nuestra vida, sino que tenemos un Dios. Tenemos un Dios que nos guarda, tenemos un Dios que nos protege. Y en Proverbio dice, ¿no? Lo que el impío teme, eso le vendrá, ¿no? Para ver un poco, vamos a ir en Job 3:25. Todos conocemos la historia de Job, ¿no? Job perdió todo, perdió casa, perdió todos sus bienes, perdió su familia, sus hijos, quedó enfermo todavía y solo, ¿ya? Dice en Job 3:25, lo que siempre temí me ha sobrevenido. No encuentro paz ni sosiego, no hallo reposo, sino solo agitación, ¿no? Entonces aquí estamos viendo que Job, en su interior, Job temía perder su finanza. Job temía quedarse solo. Job temía perder sus hijos, ¿no? Quizás Job tenía la mejor casa con los mejores cimientos, bien hecha por los mejores arquitectos, pero dice que la Biblia que vino un viento fuerte mientras sus hijos estaban en una cena, estaban pasándola bien, vino un viento, lo tumbó y la casa lo aplastó, dice, ¿no? Entonces el temor atrae lo malo, ¿ya? Y el temor crece. Y el temor se hace real, ¿no? Los hechos se hacen real, ¿no? Entonces vemos que Job le sucedió lo que él temía, dice, perdió todo, ¿no? Yo pienso que después de perder todo y cuando Dios le volvió a dar todo y el doble, yo pienso que ya Job aprendió la lección y andaba seguro, andaba confiado y decía, ya sé lo que es estar sin nada, ya sé lo que es perderlo todo, no tengo temor, he sabido vivir en esa circunstancia, ¿no? Ahora vamos a ver otra parte de lo que pasó con Saúl, ¿no? Pero, ¿qué es el temor, no? Me pasé ese punto. El temor es sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario, ¿ya? Ese es el temor, ¿ya? Entonces, vemos que Saúl cometió errores, ¿no? Su vida fue controlada por el temor, ¿no? Y me he dado cuenta, viendo la vida de Saúl, que el temor lo llevó a tomar decisiones drásticas, ¿no? Drásticas. Vemos que Saúl, después de ser un rey que fue puesto por el pueblo de Dios, se olvidó de su creador, ¿no? Saúl fue y consultó a hechiceros, hizo lo malo delante de Dios, se apartó de los caminos de Dios. Entonces, lo que ahora te está controlando te puede destruir al final, ¿ya? Tenemos que dejar que Dios sea quien controle nuestra vida. Tenemos que dejar que sea Dios que tome el control de nuestra vida, que direccione nuestra vida, que domine nuestros pensamientos, nuestros pasos, ¿ya? Si nosotros nos dejamos controlar por algo, al final eso que nos está controlando y no es Dios, nos va a destruir, ¿no? Hay personas que son controladas por un mal pasado, una muy mala experiencia, un mal carácter. Eso al final te va a destruir si no dejas que sea Dios el que controle tu vida, ¿no? Tenemos que dejar, no sé con cuál de todas estas cosas vos te identificás, con la impaciencia, con la ira, con la amargura. ¿Qué controla tu vida? ¿Ya? Vámonos a Samuel 31:3. Samuel 31:3 dice:
Bueno, esto fue en una batalla que estaba Saúl, perdieron la batalla, dice, ¿no? Luego los arqueros alcanzaron a Saúl y le hirieron gravemente, ¿no? Él rogó a su escudero, mátame con tu espada, antes que estos paganos filisteos me capturen y me torturen. Pero como su escudero tenía miedo también, no quiso hacerlo. Entonces Saúl tomó su propia espada y se arrojó contra la punta de su hoja, de modo que lo atravesó. El temor lo llevó a tomar una decisión muy dura a Saúl, ¿no? El suicidio, ¿no? Lo llevó a suicidarse, ¿no? Él se adelantó a las cosas que puede pasar. Se adelantó, dijo, no quiero que me lleven a mí como prisionero, no quiero que me torturen. Le pidió a su escudero que lo mate. El escudero no se animó porque él estaba en pánico, estaba con miedo. Entonces él, al ver que nadie quiso matarlo, entonces él se echó sobre su propia espada, ¿no? El temor te va a llevar a tomar decisiones drásticas si tú sigues alimentando ese temor en tu vida. O si tú sigues permitiendo que sea otra cosa que te controle y no es Dios, ¿no? Por eso la palabra de Dios dice, ¿no? Ama a Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con toda tu alma, ¿no? Porque Dios quiere el control absoluto de nuestras vidas. Sabe que si otra cosa controla nuestra vida, nos va a destruir. Si otra cosa controla nuestra vida, vamos a tener una consecuencia drástica. Saúl conocía la palabra muy bien de Dios, era el rey de Israel, pero él no permitió que Dios gobierne su vida. Él no permitió que Dios tome el control de su vida al 100%, ¿no? Entonces él dejó que el temor se apodere de él y cada día lo alimentaba más, lo alimentaba más, lo alimentaba más, hasta que llegó al punto de suicidarse, ¿no? Ahora, la falta de fe es igual a temor, ¿ya? Y lo dice bien claro aquí en Mateo 8:23, por favor. Si tienen una Biblia en su mano, por favor, para que podamos corroborar lo que dice la palabra, ¿ya? Mateo 8:23. 8:23, Jesús calma la tormenta, ¿no? Entonces subió a una barca con su discípulo y zarparon de allí. Durante la travesía se quedó dormido. Poco después se levantó una tormenta tan violenta que las olas inundaban la barca. Los discípulos corrieron a despertar a Jesús. Señor, sálvanos, nos estamos hundiendo. Hombre de poca fe, ¿a qué viene tanto miedo?, le respondió Jesús. Entonces se puso de pie, reprendió al viento y a las olas, y la tormenta cesó y todo quedó en calma. Pasmados los discípulos se decían, ¿quién es este que aún los vientos y la mar lo obedecen? Entonces, aquí podemos ver entonces que la falta de fe es igual a temor, ¿ya? Las personas que están atemorizadas con este asunto que estamos pasando es porque le falta fe, ¿no? Le falta fe, y aquí lo podemos ver bien claro, ¿no? Jesús le dice, hombre de poca fe, ¿a qué viene tanto miedo? ¿A qué viene tanto temor? ¿Ah? ¿Acaso no me tienen a mí? ¿Acaso no me conocen a mí? ¿Ah? Entonces, tenemos que en este tiempo que estamos pasando, que sea un tiempo de que podamos conocer más a Dios, ¿ya? Podamos acercarnos más a Dios, conocerle más a Él, ¿ya? Ahora, ¿cómo podemos aumentar la fe? ¿Cómo podemos tener fe?, dirán, ¿no? Dice la palabra que Romanos 10:17 dice que la fe por el oír, ¿no? Y el oír por la palabra de Dios, ¿ya? No nos vamos a llenar de fe metiéndonos en un videojuego todo el día. Eso no nos va a llenar de fe. No nos va a llenar de fe poniendo ahí. Ahora, ¿qué es lo que te hace tener temor? ¿Ah? Ver la noticia, cómo están pasando las cosas. ¿Eso te da mucho temor? ¿Eso te llena de temor cada día? ¿Estás pendiente de eso? Entonces, hace una pausa.
No te digo que no te desinformé, ¿no? Toma unos horarios exactos para ver, y luego eso que te lleve, incluso eso que te lleve a orar, eso que te lleve a buscar a Dios. Tenemos que tener la actitud de los discípulos, ¿no? Los discípulos tuvieron temor, pero buscaron de Dios a ratito. Ellos no tuvieron ahí improvisando algunas cosas para que la barca vaya bien. No, ellos a ratito buscaron al Señor. Yo imagino que fue Pedro que buscó al Señor, porque Pedro era así, ¿no? Ahora yo estaba pensando y digo, si Saúl hubiese estado en esa barca, yo creo que de temor Saúl se hubiese lanzado al mar, ¿no? Y luego Jesús había calmado las aguas y ya Saúl ya se había echado a perder, ¿no? El temor no va a traer consecuencias grandes, ¿no? Pero tenemos que estar confiados que Dios nos guarda, que si acudimos a Dios como hicieron los discípulos, Dios va a estar ahí, ¿no? Dice la palabra de Dios que Él es nuestro proveedor, ¿no? ¿A qué le estás teniendo miedo? ¿Cuál es tu temor? ¿Qué está controlando tu vida? El temor, el miedo, la enfermedad. Tenemos que confiar en Dios. Tenemos que llenarnos de fe. Y para llenarnos de fe tenemos que buscar la palabra. La palabra nos va a llenar de fe. No dejemos que otras cosas nos controlen, nos va a destruir. No dejemos que el pánico se apodere de nosotros. No. Vamos a Salmo 27.1 para terminar. Con esto vamos a terminar y vamos a ver, ¿no?, qué tan diferente era la actitud de Saúl con la actitud de David, ¿no? En Salmo 27.1 dice, ¿no?, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor me protege del peligro. ¿Quién podrá amedrentarme? Cuando los malvados se lancen a destruirme, tropezarán, caerán. Si aunque un poderoso ejército marche contra mí, mi corazón no abrigará temor. Aunque ellos me ataquen, confío en Dios. Lo que pido de Dios, lo que más deseo, es el privilegio de meditar en su templo, vivir en su presencia cada día de mi vida, deleitarme en su perfección y gloria, ¿no? Qué diferente la actitud de David con la de Saúl, ¿no? David confiaba plenamente, ciegamente en Dios, pero Saúl no. Saúl le daba más alimento al temor, a su carnalidad, pero Saúl no. Saúl estaba confiado. David estaba confiado. Aunque un ejército acampen contra mí, aunque vengan a hacerme daño, yo confío. Me puedan matar, no importa, pero mi confianza no va a fallar. Yo sigo confiando en Dios. Me pueden destruir, no importa. Si muero, gloria a Dios, pero sigue mi confianza en Dios. Saúl no pudo entregarle su confianza plena a Dios. Dejó que el miedo, la desobediencia, la carnalidad lo controle. Y al final lo destruyó. Eso destruyó a Saúl, ¿no? Él pudo haber dejado descendencia en Israel para siempre. Pudo gobernar sus nietos, sus hijos y lo demás, pero no. Él acortó su descendencia, ¿no? Y sabemos que el que tomó posición luego fue David. Dice que David le preguntaba siempre a Dios, ¿debo ir a tal lugar? ¿Debo atacar por este lado? Dime por qué lado. ¿Debo esperar? ¿Qué tan diferente eran, no? David buscaba de Dios, buscaba la dirección de Dios, quería poner su vida al control de Dios. Reconocía que solo Dios podía dirigir su vida. Ahora, tú que estás allá viendo ahorita, ¿qué está controlando tu vida este tiempo? ¿Qué controla tu vida? Este tiempo de cuarentena que hemos estado pasando todo este tiempo, ¿estás como empezaste la cuarentena? ¿O estás peor? ¿O estás ocupando este tiempo libre para hacer lo malo delante de Dios? ¿O estás ocupando este tiempo libre para alimentar eso malo que te controla? ¿A qué te estás dedicando este tiempo de espacio libre de cuarentena?
Que sea un tiempo de buscar más de Dios, que sea un tiempo de alimentarnos de Dios cada día, de pasar un tiempo en familia, que sea un tiempo de conocernos más en familia, como hermanos, pero no dejemos que el mal nos controle, ¿no? Que sea un tiempo de orarle mucho a Dios, leer mucho, buscar libros, llenarse de conocimiento, ¿no? Dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento, ¿no? A veces nosotros pensamos, no, muchos dicen, esto es el fin del mundo, esto es el fin, están en pánico, ¿no? Pero si está lleno de temor porque esto es el fin del mundo y demás, que ese temor te lleve a buscar a Dios, que ese temor te lleve a que Dios tome el control de tu vida, ¿no? Un gran error sería que en este tiempo vos estés buscando a un brujo para que te diga qué va a pasar el día de mañana, qué va a pasar aquí a 30 días, se va a levantar la cuarentena, las medidas. Sería un error grave en este tiempo que tú cometas, ¿no? Aquí no hay adivinación, no hay nada. Sabemos aquí ni el dinero puede darle solución a lo que estamos pasando. Depositemos nuestra confianza en Dios, que Dios tome el control de nuestra vida, que Dios tome el control de nuestro pensamiento, que sea Él guiándonos. Hay cosas que a ti no te están sumando, no te están ayudando a crecer. Analizar tu vida. ¿Qué controla tu pensamiento? ¿Qué controla tus acciones? ¿Qué cosas te están controlando? El temor te paraliza, el temor te hace postergar cosas que Dios te ha dicho que tú tomes, pero por temor no lo estás tomando. Por temor no lo estás haciendo. Muchos se dejan guiar, se dejan dirigir por el temor del qué dirán. ¿Qué dirán si hago esto? ¿Qué dirán? No podemos dejarnos que eso tome el control de nuestra vida. Nos va a paralizar. Te animo a que si tú estás buscando a Dios mucho en este tiempo, amén. Bien. Esa es la voluntad de Dios. Que mientras estamos en casa, busquemos más de Dios. Hay muchas personas que a veces no tienen tiempo, dicen no tener tiempo para leer la palabra de Dios. Pero ahora que hay tiempo, ¿lo estás haciendo? ¿Era problema de tiempo o era problema de quién está controlando tu vida? Porque si es otra cosa que controla tu vida, nunca vas a tener tiempo para leer la Biblia, nunca vas a tener tiempo para buscar de Dios, para orar, para meditar, nunca vas a tener tiempo, ¿no? Hagamos una pausa en todo lo que estamos haciendo, analicemos nuestras vidas y pongámosle un alto. Si Dios no es quien controla nuestra vida, Dios no es quien está dirigiendo nuestra vida, pongámosle una pausa. Eso nos va a llevar a la destrucción. ¿Cuál fue el final de Saúl? Al final el temor lo llevó a suicidarse. Entonces, analicemos nuestra vida, reflexionemos lo que está pasando y que nuestra confianza en Dios sea al 100%, ¿no? Entreguemos el control de nuestras vidas, de nuestras mentes, de nuestros pensamientos a Dios. ¿Ya? Dios va a hacer las cosas. Llenémonos de fe. Tengamos fe que Dios va a proveer. Tengamos fe que Dios trae la solución. Tengamos fe que Dios nos va a cuidar. Dios nos va a proteger. Que Dios lo bendiga, hermano, y que sea un tiempo, ¿no?, para reflexionar, que sea un tiempo para acordarnos más de Dios. Tengamos la actitud de los discípulos que estaban en la barca con Jesús. ¿Hay temor? Amén. Corramos a buscarlo a Dios, al Señor. Busquemos su palabra. ¿Ya? Va a haber temor, va a haber temor. ¿Va a haber peligro? Va a haber peligro. No estoy diciendo que no va a haber peligro, que afuera no pasa nada. Hay. Pero ¿cuál es tu actitud ante tal circunstancia? Tenemos la palabra, tenemos mucha enseñanza, hemos sido discipulados mucho. Y si tú tienes un amigo, un vecino que tiene temor y tú eres cristiano, animale. Es un buen tiempo. Es un buen tiempo. Animale. Dale palabra de ánimo, hablarle bien de la palabra de Dios. Con mi hermana hemos tenido la oportunidad de salir al río con un amigo que no es cristiano, pero gracias a Dios él vio lo que pasaba en el río, las necesidades, y él contó lo que vio en el río a su familia,
Y ellos están preparando una olla común para mañana llevar a esa gente. No nos está pidiendo a nosotros ayuda ni nada. Él ya conoce. Y no lo digo para gloriar, no. Si lo digo para que tú te sumes a la causa. Hay mucha gente que necesita de nosotros. Hay mucha gente que está en pánico, tiene miedo, ¿no? Y tú que tienes la palabra de Dios, tú que eres controlado por el Señor, sumémonos a la causa. Hay un grupo en la iglesia, el Buen Samaritano. Ellos están encargando de hacer mucha obra. Dios bendiga sus vidas. Afuera hay muchas necesidades. Hay gente con temor, pueden tomar decisiones drásticas. Si nosotros no vamos con una palabra de ánimo, si nosotros no vamos con la palabra de Dios, Dios bendiga tu vida. Vamos a orar ya. Señor, gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque tu palabra siempre es oportuna, Señor. Padre, queremos entender que solo tú tienes el control de nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, a llenarnos de fe. Ayúdanos, Padre Santo, a llenarnos de fe, a buscar tu palabra, Señor, y que el temor, Señor, no sea dueño de nadie, Señor. Queremos, Señor, que tú nos ayudes, Señor. Sin ti no somos nada, Señor. Sin ti no tenemos nada. Sin ti no podemos continuar, Señor. Reconocemos que tú eres el Señor de nosotros, Señor. Reconocemos que tú eres nuestro proveedor. Reconocemos que tú eres nuestro guardador. Reconocemos que tú eres quien tiene el control de la situación, Señor. Confiamos en tu palabra, Señor. Confiamos en que tú vas a hacer la obra, Señor. Bendice, Señor, las vidas de las personas, Señor, que tal vez llenos de temor están por tomar algunas decisiones drásticas, Señor. Yo te pido que tú hables a su vida, hables a su mente, Señor. Y ayúdanos, Señor, a entregarte el 100% de nuestras vidas, Señor. Te necesitamos, Señor. Queremos que tú acudas, Señor, a las personas que más necesitan, Señor, de tu palabra. Hay personas que necesitan, Señor, comida, Señor. Provéele, Padre amado. Provéele, Señor, que todos puedan comer cada día, Señor, que todos puedan tener lo necesario, Señor, y que el pueblo de Dios, Señor, pueda llenarse de valor, Señor, y dar la palabra, Señor, a quien lo necesite, Señor, al vecino, al amigo, Señor. Gracias, Padre amado, por este tiempo, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, que Dios lo bendiga y estemos atentos, ¿no? Siempre hay nuevas prédicas y, bueno, también nuevos predicadores, ¿no? Que el Señor lo bendiga mucho y estemos orando siempre, ¿no? Un saludo a todos los hermanos berianos. Bendiciones para todos.